de la empresa Facilsoft. En esta ocasión vamos a conversar acerca del cambio de la aplicación de la ley 21283 que tiene que ver con el ajuste del ingreso mínimo de forma retroactiva. Dentro de lo que vamos a revisar en esta ocasión, primero vamos a hablar sobre la promulgación de esta ley, de la aplicación de la ley y algunas observaciones tanto de nóminas de trabajadores como aplicativas. Y además vamos a hacer un breve resumen de cómo el sistema realiza el cálculo o sea, cómo realiza la aplicación de esta ley. Bueno, lo primero que la ley se promulgó el día 7 de noviembre del 2020, cuando se publicó en el Diario Oficial, y lo publicó con un efecto retroactivo. Dijo de que esta ley correspondía, que aplicaba retroactivamente desde el mes de septiembre en adelante. Y eso obliga a las empresas, de alguna manera, a restituir el alza del ingreso mínimo desde el mes de septiembre. Ya vamos a ver un poquito más para acá para que se vea. Listo. Bueno, importante saber a quién afecta. Primero a la empresa porque tiene que restituir estos ingresos, em, y afecta principalmente a los trabajadores que están remunerados con el ingreso mínimo en los meses de septiembre y octubre. También afecta a las gratificaciones de los trabajadores con ingreso mínimo, dada la alza del sueldo base en la liquidación. También tiene un efecto en la gratificación de trabajadores con tope de 475 ingresos mínimos anuales. ¿Ya? Eso quiere decir de que prácticamente un, un porcentaje muy alto de la nómina de sueldo se tiene que reliquidar durante este periodo. También están afectados al cálculo de horas extras, ya que como todos sabemos las horas extras, los cálculos que se realizan tienen que ver con el sueldo base, y en el caso que el sueldo base suba, la hora extra también va a subir en todos los artículos. Perdón. Otros cálculos donde el ingreso mínimo sea donde sea la base de cálculo. Eh, ¿Por qué nosotros pusimos este punto? Porque hay algunos clientes que tienen por contrato, elaborados, la estructura de remuneraciones en base al ingreso mínimo. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes tienen por contrato que ustedes van a bonificar a una persona con un 25% del ingreso mínimo, este ingreso mínimo, eh, ese bono o esa bonificación que ustedes le entregan debiera modificarse. Esto no están observados dentro de la ley, simplemente se lo entregamos como un tips en este caso, porque esto, como no están regulados, no están tan expuestos como el sueldo base, la gratificación y las horas extras. Por lo tanto, si hubiese algún alza eh, imponible, ustedes debieran agregarlo como un evento imponible durante el mes de noviembre, recalculado. ¿Ya? Otra característica de la aplicación de la ley, importante que nosotros le digamos esto, que podría afectar los cálculos de finiquito que no estén legalizados bajo notaría. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, los valores que se entregan son en base a lo que la persona percibió durante los meses. Por lo tanto, por el hecho de que el mes de septiembre y octubre se liquidó con un sueldo imponible, o sea, un sueldo mínimo más bajo que el que se está aprobando en este momento, probablemente, o sea, en gran parte de los casos, ese sueldo va a subir. Entonces es importante que lo sepan, que podría afectar eso. Otra cosa, que el alza debiera extenderse a los trabajadores que ya están finiquitados entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. Em, en este punto quiero hacer un hincapié, porque es un poco difícil muchas veces entender de por qué uno debiera pagar un bono a una persona que está finiquitada, ¿ya? Y eso, se lo voy a dar con un ejemplo, porque, porque hay empresas, por ejemplo, que son contratistas, por ejemplo, de mineras que son grandes, por ejemplo, Codelco, etcétera, que en el fondo por negociaciones colectivas
exigen de que deben pagar una cantidad de plata o una bonificación a las personas que trabajaron en una obra entre tal fecha y tal fecha. Y puede pasar de que cuando ustedes van a liquidar ese bono, las personas ya no estén trabajando en la empresa. Y entonces, como no están trabajando en la empresa, ustedes deben restituir ese dinero que le está exigiendo el mandante. Y por eso se provocan estas liquidaciones que, para efectos del sistema, nosotros actualmente manejamos tres tipos de liquidaciones, que una es la liquidación normal o mensual, que nosotros todos conocemos los que trabajamos en Facilsoft, pero además existen la reliquidación, que es una liquidación de sueldos distinta, y también existe la liquidación de eventuales. Y en este contexto caen este tipo de haberes que hay que pagar a la persona, caen en los eventuales. Em, eh, Dentro de las observaciones también tenemos que decir de que el soporte de la solución que estamos entregando se excluyen la comparación de los sueldos base en UF. Esto dado a que muchos de los sueldos que están actualmente especificados en UF no llegan a menos del sueldo mínimo, por lo tanto los sueldos que están en UF no se procesan en esta aplicación, en esta solución. Otra cosa, el sistema no contempla los trabajadores que están por hora. Entendamos de que los trabajadores que están con contrato por hora, uno tiene el valor de la hora que le paga a la persona y muchas veces se carga el número de horas y eso le entrega un saldo a pagar en el mes. Este proceso no está contemplado porque no son muchos casos, son casos muy puntuales y muy aislados. Por otra parte, tenemos los trabajadores con sueldo inferior al mínimo y menos de 30 días y menos de 180 horas. Em, por ejemplo, tenemos algunos casos de empresas que tienen contratos de 45 horas o tienen contratos de 60 horas que le pagan X cantidad de dinero y muchas veces se rigen por otras normas, en realidad, no, por normas internas que en el fondo se establecen valores que por lo general son mucho más altos que el sueldo mínimo. Pero es importante saber de que el sistema no toma en cuenta estos. En estos casos son tres casos muy puntuales que la solución no aborda. Es importante que sepamos de que la aplicación de esta ley hay cosas que no se deben hacer y cosas que se deben hacer. ¿Ya? Lo que no se debe hacer, no se debe recalcular la liquidación por periodos, eh, porque esto implicaría rectificar los impuestos mensuales o bien generar una rectificatoria en las imposiciones. Y esta rectificatoria le generaría pagar multas, intereses o lo que fuere por el hecho de rectificar. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Se debe reliquidar. ¿Por qué? Porque la ley faculta a las empresas a reliquidar valores devengados en periodos anteriores y hay un procedimiento para esto. ¿Ya? Y uno de los puntos más importantes en el caso de la reliquidación que tiene que ver con las diferencias que se provocan por el efecto del impuesto único. En el caso del impuesto único a los trabajadores, este valor, si se llega a liquidar, se tiene que transformar en UTM y luego agregar el valor de impuesto único reliquidado en UTM del mes actual. Es como, o con algún tipo de moneda que esté de acuerdo al IPC. Pero para efectos de descuentos de FP o de salud, etcétera, son valores son valores que se restituyen de manera líquida en el fondo, por así decirlo. ¿Cómo trabaja la aplicación? Primero, que lo que realiza, toma la liquidación que está guardada en el libro de remuneraciones del mes, en este caso, en este ejemplo, el mes de septiembre, se genera el recálculo virtual y se obtienen las diferencias del periodo. Estas diferencias están en los conceptos de haberes imponibles, de cuenta obligatoria y aporte del empleador. Estas diferencias se suman con la del mes de octubre y se pasan a una reliquidación de sueldo, que es un formulario nuevo dentro del sistema. Y esta reliquidación genera un valor a pagar, pero la reliquidación específicamente no se paga. Lo que genera también la reliquidación es un plan de pagos, que en este caso está hecho en una pura cuota en este proceso, que ese plan de pagos es un evento dentro del periodo de noviembre que va a afectar a los saberes no imponibles. Por tanto,
la liquidación del mes de noviembre junto con el alza del impuesto del ingreso mínimo no procede como un proceso normal, con un haber imponible adicional, ¿ya? Eh, es importante también que ustedes sepan de que las reliquidaciones le va a obligar a generar una segunda nómina y hasta una tercera nómina en Previred. Por lo tanto, en Previred tendrían una nómina de pago de imposiciones para lo adicional que es producto de la ley 21283, que tiene que ver con todos estos valores que acabamos de ver que les acabo de nombrar, que son las diferencias. eh, y se van a pagar de manera puntual en Previred. Y por otra parte está el proceso normal que todos conocemos, con el que se pagan las liquidaciones mes a mes. Es importante mencionar de que la nómina de adicionales con la nómina del proceso normal hay una gran diferencia, porque en el proceso adicional se le informa a través de un código en Previred, un código de movimiento de personal, de que se trata de bonos, reliquidaciones o sueldos que son posteriores al finiquito. Por lo tanto, eso es importante que ustedes lo sepan, de que esos son valores que se están reliquidando, entran a Previred por otro contexto, no por el contexto normal del sueldo del mes o remuneraciones del mes. En el caso para los finiquitados que están entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre, se hace el mismo proceso, pero con la única diferencia que en vez de caer a una reliquidación, va a caer a una liquidación eventual. Estas liquidaciones eventuales tienen un propósito, ya que permiten generar un proceso de remuneraciones de una persona que ya está finiquitada en el sistema y que está autorizada, y que generan y que van a generar haberes haberes y, haberes y descuentos, y esos descuentos se van a pagar como si fuera una liquidación de sueldo. La diferencia está también en Previred, que debe haber una nómina especial para eventuales, y esto, o sea, podrían llegar a tener hasta tres nóminas en el mes de noviembre. Uno por los eventuales, por la reliquidación y por el proceso normal. ¿Ya? Hicimos una tablita acá antes de pasar a los ejemplos, que una tiene que ver con el resumen de por tipo de trabajador y qué es lo que eventualmente generaría en el sistema. Por ejemplo, los contratos, si hay un trabajador con contrato activo el mes de noviembre, en Previred se generaría una nómina mensual que corresponde al sueldo del mes y una nómina de reliquidación. Y en el caso que hubiese reliquidación únicamente. Entonces, estas nóminas se van a subir a Previred, y también se van a generar una liquidación mensual, que es la liquidación que todos conocemos, y además una reliquidación de los valores que estaban anteriores, que se produjeron en septiembre y en octubre. Una liquidación eventual no se va a producir en este caso. Si tuvieran un trabajador con contrato finiquitado entre el 1 y el 31 de octubre, lo más probable se va a generar una nómina eventual en Previred. ¿Por qué? Porque ese proceso no se mezcla con la nómina mensual, ni menos con la reliquidación. No se va a generar una liquidación mensual, no se va a generar una reliquidación, pero sí se va a generar una liquidación virtual en el sistema. Los trabajadores que fueron ingresados, por ejemplo, en octubre del 2020, al igual que el contrato activo de noviembre, se va a generar la nómina mensual y la nómina de reliquidación. Eventualmente también, si es que tuviese valores que reliquidar, se va a procesar una liquidación mensual, sí se va a procesar porque está activo al mes de noviembre, y se va a generar una reliquidación, pero que afecta solamente un mes. Y eventual en este caso no aplica, porque probablemente esta persona que ingresó en noviembre esté activa, o sea, en octubre esté activa para el mes de noviembre. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, cuando estemos en el sistema, vamos a encontrar el módulo de cálculo por la ley 21283, que está debajo de la mesa de trabajo en el proceso mensual. Acá lo que el sistema va a generar va a ser una comparativa entre los meses de septiembre y octubre, y cómo debieran y en qué afecta esta alza del impuesto del ingreso mínimo en cada periodo. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá,
si ustedes se fijan, la primera persona que se llama Paula Carbacho, bueno, quité el acceso a los root para que ustedes pudieran, para poder tener este ejemplo. En este caso, la liquidación, tenemos el mes de septiembre y octubre, tenemos un icono rojo y uno celestito que está acá, que en el fondo acá tenemos la liquidación que está emitida para el mes de septiembre, que en este caso vamos a revisarla por aquí. Tenemos, tenemos de que esta persona ganó 1.407.000, por ejemplo. Y cuando nosotros vamos a ver el icono azul o celeste, nos vamos a encontrar de que esta persona tuvo un, tuvo un alza respecto ¿cómo se llama? A la gratificación. Si ustedes se fijan acá, fíjense, 129.240. Y en el otro caso, tenemos la otra gratificación, que es la que está con el logo, pues porque esta es la que está guardada en el sistema. Tenemos, en este caso, tenemos 126.865. ¿Se fijan? Por lo tanto, la diferencia de acá tenemos 1.407.000 y acá en esta tenemos 1.410.000. ¿Qué quiere decir? Que son 3.000 pesos aproximadamente de diferencia por esta liquidación y la otra. Y ustedes se fijan, también se calcula la diferencia entre lo que dice la FP, lo que decía 140 y acá son 141 y así se van ajustando y lo que hace el sistema saca la diferencia. Y estas diferencias las van agregando, se van agregando y se van sumando acá. Entonces, esta pantalla, ¿qué es lo que les va a mostrar? Les va a mostrar la diferencia en haberes, la diferencia en descuento y la diferencia de aporte del empleador y el líquido que se le va a pagar a la persona. Entonces, cuando yo tenga revisado esto, se fijan que esta persona no tuvo diferencia, es porque probablemente o no tenga gratificación o tenga un sueldo en UF, etcétera. Lo más probable es que sea un sueldo en UF, quizás, que no tiene. Entonces esto se deja en blanco para que ustedes lo puedan revisar de manera puntual. En este caso, todos los valores salieron ok. Si es que en algún momento tuviesen una atención acá, quiere decir que el sistema, cuando realizó el cálculo, vio que la estructura de eventos que tiene la persona para el mes de septiembre-octubre es distinta a la que tiene la liquidación de sueldo guardada. ¿Esto por qué se puede producir? Por ejemplo, ustedes cargaron una haber, procesaron la liquidación con una haber de 30.000 pesos, por ejemplo, y ahora ya no es de 30.000, sino que es de 35, o bien no está. Entonces el sistema aquí lo que hace, muestra una advertencia diciendo, hey, ¿sabes qué? Esta persona yo tengo una diferencia muy alta y que requiere la atención. Por lo tanto, aquí va a aparecer atención para que ustedes lo puedan ir verificando. Esto obviamente también están capacitadas toda la área de soporte que tenemos, el área de soporte que tenemos en la empresa, que los pueden ayudar y los pueden de alguna forma guiar en este proceso, que no es muy complejo en realidad, y tampoco son tantas las advertencias que aparecen. De acuerdo a la planilla de sueldo que tengan, puede aparecer una o dos advertencias que puede ser que esté bien y puede ser que esté mal. Recordemos de que también se pueden dar que salgan del rango, porque puede que alguna persona que tenga horas extras dentro del sistema. Y estas horas extras significa de que usted le pagaron 10.000 pesos por una hora por X horas extras, y ya sabe que horas extras ya no valen 10.000, sino que valen 12.000, por ejemplo, y eso hace de que suba más el valor. Está en un valor promedio, por lo tanto, si sobrepasa el valor promedio, acá va a aparecer una tensión. Y entonces acá podemos decir de que son 76.000 pesos que se realizan, que hay de diferencia en los haberes por el concepto de subir el impuesto del sueldo mínimo. Tenemos una diferencia que tenemos que restituir a nuestra entidad de previsión por 14.000, que es la sumatoria de todo esto. Los aportes del empleador, que por el hecho de subir el sueldo base, a mí como empresa me afectan 4.196 pesos. Y lo que yo debo pagar líquido a los trabajadores este mes adicional a las liquidaciones de sueldo son 61.638. Esto también ustedes lo pueden sacar Excel, ya que aquí no se nota muy bien no se nota, ahí dice Excel, ¿se fijan? Entonces lo pueden sacar en Excel y ustedes eventualmente le podrían mandar una carta a su cliente, o bien puede sacar esto para que el gerente o la persona que esté a cargo sepa cuál va a ser el recargo adicional
por el hecho de haber aplicado esto. Bueno, una vez que yo tengo todo esto solucionado o bien lo tengo verificado, yo le doy clic a procesar. Y acá me sale un mensaje que en el fondo donde se certifica de que usted acepta que el proceso de reliquidación en estos casos, etcétera. Lo que le acabo de nombrar, que usted puede solicitar la asistencia, eh, también, y si usted quiere procesar los valores, usted le pone que sí y esto va a generar las reliquidaciones. Vamos a hacer cuenta que le pusimos que sí, ¿ya? Entonces esto va a entregar decir ya está ok el proceso. Y vamos a ir a ver las liquidaciones de sueldo. Las liquidaciones de sueldo las vamos a sacar, se fijan acá, el tipo son las liquidaciones mensuales, que es el proceso normal, y tenemos la reliquidación, las reliquidaciones. Entonces acá vamos a buscar a Paula, que es el primer ejemplo que nosotros vimos acá, y vamos a poner informe en PDF. Entonces lo que va a hacer el sistema va a generar la reliquidación de sueldos y lo va a dejar y lo va a llamar como reliquidación de sueldos. ¿Se fijan acá arriba? Reliquidación de sueldo, donde aparecen todos los saberes reliquidados, los descuentos que se generaron, los aportes, el detalle de los aportes, y es importante el plan de pagos. 3.678 pesos por una cuota en el mes de noviembre del 2020. Si nosotros volvemos atrás, y sacamos la liquidación de sueldo que se le emitió a esta persona, vamos a poner aquí a Paula, vamos a tener que esta liquidación de sueldo está tal cual se generaría la liquidación de sueldo normal. Y fíjense acá, valor liquidado 3.678 pesos. Entonces, ¿qué es lo que ganamos con esto? Es importante que ustedes entiendan de por qué se tiene que hacer así. Porque la liquidación de sueldo normal que se realiza es una liquidación de sueldo en un periodo absolutamente normal. No tiene ninguna imputación ni cálculo adicional en lo imponible para poder calcular el proceso de descuentos que nosotros ya conocemos. Por otra parte, el valor reliquidado entra a pago en esta liquidación de sueldo, porque como se ingresa como una vez no imponible, esto no tiene efecto en cuanto al líquido a pagar. Y, todo lo que se realizó todo lo que se realizó en el proceso de reliquidación, nosotros debiéramos sacar nuestro archivo de PreviRed por separado. ¿Y cómo se hace por separado? Uno va acá a PreviRed, archivo de carga de PreviRed, y aquí lo que nos vamos a encontrar acá va a ser también lo mismo. Vamos a sacar el archivo PreviRed para las reliquidaciones. Y nosotros emitimos este formulario. Y este formulario que nosotros subimos a PreviRed en una nómina especial que vamos a generar en PreviRed, que se va a llamar reliquidación de ingresos mínimos, que se va a hacer en el mes 11. Es importante de que ustedes sepan de que hay una salvedad entre el proceso de reliquidación y el proceso normal de liquidaciones, porque el proceso normal de liquidaciones toma eventos, por ejemplo, como licencia médica, toma eventos o variables de acuerdo a la asistencia muchas veces. En cambio, en este caso, es como si uno estuviera pagando un sueldo, pero internamente el sistema le pasa un parámetro a PreviRed en donde explica de que los valores que yo estoy cancelando tienen que ver con premios, con bonos o con pagos posterior al finiquito. Entonces, eso no le dice a PreviRed de que esto es parte del proceso mensual, sino que se lo separa. Entra de manera distinta. Y por otro lado, el archivo PreviRed que se hace de manera mensual, se hace de manera mensual con la salvedad de que uno pone las liquidaciones mensuales. Es bien importante que entiendan de que
de que nosotros siempre tratamos de ser muy granulares, aunque sabemos que hay una circular que se emitió en algún momento por la Inspección del Trabajo en donde decía de que los sueldos mínimos o los sueldos base durante el mes de noviembre tenían que quedar entre 2, entre 3,28, algo así que hay entre medio. Pero de acuerdo a lo que nosotros, en nuestra experiencia y en base a lo que se debe hacer correctamente, es este el paso que se tiene que hacer de manera correcta, ya que en el fondo es tratar de, primero lo más importante es tratar de no involucrar el proceso de noviembre en este proceso, con involucrarlo con haberes que no son haberes que se entregaron por concepto de comisión, etcétera, no, sino que son, que hay un proceso aparte que termina dejando un valor no imponible la liquidación de sueldo. Espero que les haya quedado claro o un poco más, o que se haya aclarado las dudas que se han generado en cuanto a este ajuste del ingreso mínimo. Esperemos de que la legislación de aquí en adelante, dado todo este proceso que hemos vivido con la pandemia, sea más certero en un futuro, esperando de que las leyes se aprueben en el tiempo correcto para que no sucedan estas cosas. No obstante, nosotros siempre buscamos el mejor camino, el camino más claro y el camino que está acorde a la ley, y esperando de que ustedes pueden aplicar las mejores prácticas que hay para poder hacer este tipo de situaciones. Bueno, los dejo invitados también a que puedan pueden enviar las consultas a soporte@facilsoft.cl. Eh, Pablo, que ustedes lo conocen, Alfredo, Alejandro y yo vamos a estar pendientes de todas las consultas que tengan a continuación de que vean este video. Y si necesitan alguna asistencia, no duden en llamarnos. Acá estamos con la puerta abierta esperándonos. Y muchas gracias por su atención.